Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestros videos. En esta ocasión vamos a continuar con el momento de una fuerza alrededor de un eje arbitrario. En el video anterior se construyó el concepto cuando el eje pasaba por el origen. Ahora vamos a generalizar, es decir, ahora tenemos un eje o una recta que le llamamos L y este ya no pasa por el origen. Entonces, ¿cuáles van a ser los ingredientes para construir esta proyección de esta torca? Bueno, pues primero, la torca, puesto que la vamos a definir con respecto a un eje, en este caso arbitrario, entonces el brazo de palanca se define con respecto a la recta. De entrada vamos a considerar un punto B. Este punto B es arbitrario, pero de entrada está dependiendo de este punto B, el concepto que vamos a definir. Entonces me tomo un punto B sobre la recta, arbitrario. El punto A, que es donde actúa la fuerza F, ese es un punto físico y ese es independiente de la elección del marco de referencia, es independiente de la elección de la recta o eje arbitrario. Es decir, este punto es una realidad física y es único, digamos. O sea, aquí es donde actúa la fuerza F. Lo que sí tenemos nosotros elección de elegir es el marco de referencia, inercial en este momento, y también tenemos libertad de elegir esta recta, ¿ok? Pero este punto A está definido por una realidad física. Ahora, la torca asociada a esta fuerza que actúa en el punto A con respecto a la recta, lo voy a definir como el vector relativo A relativo a B, el cual pues es una flecha que sale de este punto B de la recta, a donde actúa la fuerza, y la torca, como es usual, pues será el vector A relativo a B cruz F. Noten que aquí estoy utilizando la notación, el subíndice B de la torca, para indicar que esta torca se está definiendo con respecto a este punto. Entonces, este concepto está perfectamente bien definido. Es la torca con respecto al punto B. Y el punto B pertenece a la recta. Ok. Como ya sabemos, el vector A relativo de B no es otra cosa más que el vector RA menos RB en el marco de referencia inercial que también tenemos libertad de elegir, ¿no? Entonces, con respecto al observador O. Muy bien. ¿Cómo se define el momento de una fuerza alrededor de un eje arbitrario? Pues se define como la proyección de esta torca a lo largo de un vector unitario que vive sobre la recta L. Podemos pensar a este vector unitario como lambda, así lo voy a denotar, como el vector unitario que tiene raíz en B y que tiene cierta orientación. Es decir, lambda puede apuntar en esta dirección o puede apuntar en esta dirección. Entonces, simplemente tenemos que elegir una. Perfecto. Porque, bueno, pues simplemente una vez que definimos lambda, la proyección lo que significa es cuál es la contribución de la torca sobre ese eje. Perfecto. Y, bueno, cuál es la proyección de la torca sobre ese vector unitario. Y ese vector unitario, bueno, pues tiene dos direcciones, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Perfecto. Muy bien. Entonces, el momento de una fuerza alrededor de un eje arbitrario se define como la torca definida con brazo de palanca relativo a la recta, cruz F, y luego proyectado a lo largo del vector unitario que vive sobre la recta o eje arbitrario L. Muy bien. Pero aquí queda una pregunta. Elegí un punto B. ¿Qué pasa si yo elijo otro punto B? Bueno, pues en principio, y esto es lo que debe de ocurrir, es lo general, que la torca debe de cambiar. Porque eso quedó claro desde que se definió el concepto de torca. Si yo cambio el punto B, entonces debe de cambiar la torca. O sea, es decir, estoy cambiando de observador. B funge como un observador. Aparte del observador O, B funge como un observador O'. Si yo cambio de punto, vamos a decir a un punto C, pues eso sería otro observador. Y cada observador ve una torca diferente. Obviamente existe una traducción entre lo que ve cada observador. Igual eso lo platicamos en el video anterior. Entonces, aquí queda una pregunta, queda una pregunta interesante por resolver. El momento de una fuerza alrededor de un eje arbitrario, ¿será que depende de B? O sea, es que no es lo mismo la torca alrededor de un eje que la torca alrededor de un punto. Son cosas diferentes.
La torca en el punto absolutamente sí cambia. Ahí no hay duda. La pregunta que tengo ahora es, ahora tengo una recta y la recta está conformada de un infinito de puntos. Pero es decir, estoy comparando con respecto a un objeto que tiene un infinito de puntos. Y lo que tengo aquí es que la torca sí depende de cada punto. Entonces la pregunta ahora es, ¿será que este momento alrededor de un eje arbitrario solo depende del eje arbitrario y no depende del punto? Porque si el concepto depende del punto, entonces lo que tengo es una definición ambigua. Como que este concepto no debería de depender del punto que yo elija de la recta. Debería de depender solo de la recta. Y en efecto así lo va a hacer. Este concepto solamente va a depender de la recta y no del punto que vamos a elegir. Entonces, eso lo voy a platicar ahora. Muy bien. Entonces, depende este momento de la elección del punto B y me refiero a la proyección. ¿Ok? ¿Cómo lo demuestro? Bueno, pues elígete otro punto, ¿no? Como ya lo dije. Elige otro punto, calcula la torca ahora en C. La torca en C es el vector A relativo de C cruz F, que le llamo torca en C. Y esta torca en C es definitivo. La torca en C es diferente de la torca medida con respecto al punto B. A pesar de que la fuerza actúa en el punto A y es exactamente la misma fuerza. O sea, estos dos son diferentes. Pero el concepto que estoy introduciendo no es la torca con respecto a un punto, lo cual ya queda claro, es la torca sobre o alrededor de una recta. Bueno, entonces elijo a C con la pretensión de calcular la proyección, ¿ok? Para calcular la proyección del momento con respecto al eje L. Noten ustedes que el vector unitario, lambda, es el mismo que si está anclado en B o que si está anclado en C. Este vector unitario es el mismo, ¿ok? Tienen la misma dirección. Recuerden que el vector unitario solo recuerda la dirección. Entonces, este vector unitario lambda es exactamente el mismo que el vector unitario lambda, que tiene la misma dirección y que tiene raíz en C. De tal manera que la proyección de la torca en C con respecto al eje L, pues es justamente L gorro, o sea, lambda unitario, proyección o producto punto con la torca en C. Y bueno, pues entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos es, ¿y cómo son las torcas, ¿verdad? Con el punto B, pero a lo largo del eje L, comparado con la torca en el punto C, pero igual con respecto alrededor del eje L. Bueno, ¿cómo le hago para relacionar esto? Pues muy fácil. Lo que hago es lo siguiente, veamos. El punto B tiene una etiqueta, digamos, ¿no? Aquí hay un vector RB, RC, perdón, C, el punto C pues, tiene un vector RC, evidentemente el punto A pues tiene un vector RA, y por ejemplo, yo me puedo fijar en quién es el vector B relativo de C, que es el vector que va de C a B, que es RB menos RC, el vector que va de B a A, que es RA menos RB, que es el vector A relativo de B, y el vector A relativo de C, que es el vector que va de C a A, que es el vector RA menos RC. Por el método del paralelogramo de la secundaria, si yo sumo el vector RB relativo de C más el vector RA relativo de B, pues eso es lo mismo que el vector RA relativo de C. Entonces tengo esta igualdad. Eso es por el método del paralelogramo. De tal manera entonces que yo puedo, por ejemplo, tomar el concepto para la torca CL, es decir, con base en el punto C, pero alrededor de la recta L, y sustituir esta igualdad, la puedo sustituir aquí, y luego simplificar, ¿ok? Entonces, esta igualdad la sustituyo en este concepto, ¿verdad? Aquí lo tengo, y luego simplificamos. Muy bien, vamos a simplificar. Sabemos que el producto cruz es distributivo sobre la suma de vectores, y luego el producto punto también es distributivo sobre la suma de vectores. Entonces,
Esto que está aquí se traduce en esta suma. Y eso es una suma de escalares ya. Ahora bien, el vector B relativo de C, el vector B relativo de C, noten que es este vector que está acá. Este es B relativo de C. Y el producto cruz de B relativo de C con F es un vector perpendicular a, en particular, RB relativo de C. Pero RB relativo de C es paralelo de lambda gorro. Por lo tanto, RB relativo C cruz F es perpendicular a lambda gorro. Entonces, este vector y este vector forman 90 grados y su producto punto es 0. Y lo que me queda solamente es ese término que está acá. Pero este término, ¿verdad? RA relativo de B cruz F no es otra cosa más que la torca, más que la proyección de la torca con base en A a lo largo de la recta, ¿no? O sea, esto que está aquí, todo esto que está aquí es justamente la torca BL. Entonces acabamos de demostrar, fíjense, voy a regresar un poco, o sea, este término que me queda aquí, RA relativo de B, aquí está, miren, es justamente torca BL. Entonces estoy demostrando que la torca, si yo elijo el punto C y proyecto sobre la recta, o elijo el punto B y proyecto sobre la recta, son exactamente lo mismo. ¿Qué acabo de demostrar? Que el concepto no depende del punto sobre la recta, sino que solo depende de la recta caracterizada por este vector unitario lambda gorro. Muy bien, eso significa entonces que tengo una definición bien definida y que no es ambigua. El concepto depende solamente de la recta, ¿ok? Entonces, si la proyección no depende del punto sobre la recta, pues entonces tenemos la libertad de elegir el punto más simple B para calcular esta proyección, lo que sea que signifique el punto más simple. La información que tengamos a la mano, a lo mejor el que forma 90 grados, ya aquí podemos elegir lo más simple, ¿ok? Porque todas da lo mismo. Acabo de demostrar que el concepto no depende del punto sobre la recta, sino que en realidad solo depende del lambda. ¿Ok? Muy bien. Otro concepto importantísimo en el desarrollo de este curso es el momento de un par. Eso es una configuración particular de fuerzas. Es un caso muy, eh, que se repite en distintas situaciones, en la vida real, en ingeniería, etc. El momento de un par, ¿verdad? Es muy común, pues, ¿no? Entonces, fíjense, pero queda claro que es un momento, ¿no? Es la torca de una fuerza. Entonces, tengo que definir qué es un par. Un par es algo muy simple. Son dos fuerzas, F y menos F, cuyas líneas de acción son paralelas. Eso es un par. O sea, un par es una fuerza F y una fuerza menos F que tienen líneas de acción paralelas. Ahora, es un poco ambiguo, es una tautología decir que son líneas de acción paralelas, porque si esto es F, pues menos F es este, ¿verdad? Entonces la línea de acción de F, pues es, en este caso, la misma acción de menos F. Pero además tenemos la opción de tomar a este menos F y de moverlo a otro punto. Es una traslación rígida. Entonces, puesto que va a seguir siendo menos F, o sea, va a tener la misma magnitud, pero justamente la dirección opuesta, ¿verdad? Tiene la misma magnitud, pero justamente la dirección opuesta, pues entonces estas dos líneas son paralelas, o sea, no les queda de otra. O pueden ser la misma, también se puede, también se permite. Pueden estar encimadas, también es posible. Y eso es un par. Es una fuerza F y una menos F, ¿ok? Y forzosamente sus líneas de acción son paralelas, forzosamente, o son la misma. Muy bien. Perfecto. ¿Cuándo se ocupa esto? Bueno, pues la verdad es que se ocupa bastante. Piensen en una llave de cruz aflojando el birlo de una llanta. ¿Ok? Entonces, piensen eso. Eso es un par.
Ahí aplicas una llave de cruz, una fuerza en una dirección y la otra fuerza justamente en la dirección opuesta, para que hagamos que el birlo se afloje o se apriete, etc. Muy bien, perfecto. Entonces, como les comento, esta situación es muy común en física, en ingeniería también. Muy bien, entonces me interesa calcular el efecto sobre un cuerpo rígido bajo acción de un par. Y para ello, quiero fijarme en la sumatoria de torcas que da como resultado este par de fuerzas. Porque noten que la sumatoria de fuerzas en un par siempre es cero, porque es F menos F, 0. Lo cual significa que un par de fuerzas, puesto que su sumatoria es 0, esto implicaría un equilibrio traslacional, o sea, su sumatoria de fuerzas es 0. Eso da como resultado que solamente puedo tener una configuración de equilibrio, ya sea estática o cinética. O sea, cinética es si se mueve con velocidad constante. Y si no, pues está quieto. ¿Ok? Bueno, estar quieto significa velocidad cero. Ese es un caso particular. Entonces, puesto que la sumatoria de fuerzas es cero, pues es trivial. Lo que me interesa es, o lo que me queda ahora es averiguar qué pasa con sus torcas. Bueno, entonces tengo la fuerza F actual en el punto A y tengo la fuerza menos F actual en el punto B. Y aquí tengo estas dos fuerzas, tengo dos torcas. Muy bien. Comenzamos con F. ¿Quién es la torca de F? Bueno, pues la torca de F es RA cruz F más RB cruz menos F, ¿verdad? Y simplificamos, miren, este signo menos, por las propiedades del producto vectorial, lo puedo pasar para acá. Noten que en esta expresión F y F es un factor común, lo puedo factorizar a la derecha, recuerden que el orden de los productos es importante, y lo que me queda es RA menos RB, ¿verdad? Pero ¿quién es RA menos RB? Recuerden que el vector que va del punto B al punto A es RA menos RB. Entonces, justamente esta resta de vectores no es otra cosa más que el vector A relativo de B, ¿verdad? Así es como lo hemos llamado. Muy bien. Y esto, pues pareciera que es muy simple, si lo es, ¿verdad? Pero además implica una equivalencia. Miren, comenzamos con dos fuerzas, por lo tanto tenemos dos torcas, pero hemos terminado bajo esta serie de igualdades matemáticas a una equivalencia. Una equivalencia significa, pues, que matemáticamente es una igualdad, pero no es lo mismo, o sea, físicamente no es lo mismo. Pero tengo una equivalencia, tengo un sistema de fuerzas que más tarde le voy a llamar equivalentes, ¿ok? Que significa que comienzo con dos fuerzas y termino con una sola fuerza. O sea, tener un par y tener una suma de torcas es equivalente a tener una sola fuerza actuando como indica este vector. Con raíz en B y con vector o con brazo de palanca RA relativo de B. O sea, es como si esta no existiera, la menos F, y es como si pusiera aquí el origen en B y como si solamente estuviera actuando esta fuerza. Esto que está aquí, así como está aquí, esto haría que el sistema rotara en esta dirección, que también lo pueden hacer con la regla de la mano derecha. Recuerden, dedo índice RA relativo de B, dedo medio F, y eso daría lugar a un resultado tal que esto está girando, así como está aquí en la pizarra. Bueno, obviamente pues esto está en 3 dimensiones, pero bueno, así como lo tengo en la pizarra, estaría girando en contra de las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces, un par tiene la propiedad de que su sumatoria de fuerzas vale 0, pero su torca es diferente de 0 en general, ¿ok? Su torca es diferente de 0. Entonces, es una manera de hacer que un sistema no se traslade, que no se traslade, digamos, de manera dinámica, pero que sí que rote de manera no trivial. Entonces comenzamos con dos
dos fuerzas, dos torcas y terminamos con una sola torca. Y es la torca de la fuerza F definida en el punto B. Muy bien. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero ¿y por qué el punto B, verdad? ¿Qué pasa si ahora me fijo en el punto A? Pues sí, no pasa absolutamente nada. O sea, aquí salió B porque me quedó RA menos RB. Pero pues siempre podemos sacar un signo menos, ¿no? Si saco aquí un signo menos, pues aquí tendría que poner otro signo menos para que menos por menos sea más. Y aquí tendría que ponerle un signo más para que menos por más sea igual a menos. Entonces, he definido una equivalencia con respecto al punto B, pero como acabo de decir, ese menos que acabo de platicarles, se lo puedo pasar, lo puedo pasar para este lado de acá, ¿verdad? Y lo que obtendría ahora sería un brazo de palanca RB relativo de A, o sea, ese sería el efecto digamos, de poner aquí o de intercambiar los signos matemáticamente, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, yo puedo poner aquí, miren, lo voy a hacer, miren. Yo puedo poner aquí RB menos RA, ¿ok? Pero ¿cuál es el costo? Pues que tiene que salir un signo menos. Y ese signo menos, ¿en dónde lo coloco? Pues por las propiedades del producto vectorial, este signo menos se lo puedo aventar a F. Pero eso significa entonces que me va a quedar RB menos RA cruz menos F. Pero RB menos RA es justamente el vector que va de A a B, es decir, es el vector B relativo de A, o sea que ahora A se convierte en el origen. Pero el costo que tenemos que pagar es que ahora no es F, es menos F. ¿Ok? Entonces sería la torca, ¿verdad? Con respecto del punto A, de la fuerza menos F. Y eso es una igualdad matemática, lo cual significa que ya sea que yo estoy pensando en el punto B o en el punto A, esto me genera la misma torca, lo cual tiene que ser porque la realidad física es única. Aquí F actúa en A y aquí menos F actúa en B. Es decir, al ser A ahora el marco de referencia, pues ahora menos F actúa en el punto B. Entonces tengo esta equivalencia de marcos de referencia. Muy bien. Perfecto. Entonces veamos. Fíjense. Yo puedo también simplificar todavía este concepto de la siguiente manera. Fíjense, a ver, voy a elegir un dibujo. Este dibujo lo voy a elegir. Miren, a ver. Tengo la equivalencia, ¿no? Esto es la torca en B. Ok. Aquí está mi origen. En la equivalencia. Aquí está mi origen y aquí está F. Esto es F, está actuando la fuerza en el punto A y B es mi origen. ¿Perfecto? Bueno. Una propiedad es que F la puedo trasladar a lo largo de su línea de acción sin alterar la torca. Entonces yo puedo trasladar a F a lo largo de la línea de acción sin alterar la torca, como yo quiera. Bueno, pues entonces si F está actuando aquí en A, yo la puedo trasladar sobre esta recta, pues la traslado donde yo quiera. Entonces la puedo trasladar en particular a un punto distinguido, ¿verdad? Tal que este punto va a ser el punto más cercano a B, y eso se logra con esta recta a 90 grados de las paralelas. Entonces, si tú conoces la distancia entre las paralelas, puedo simplificar la torca, ¿verdad? Puedo simplificar la torca, ¿verdad? Con esta distancia, con este segmento que forma 90 grados, ¿verdad? Que sería este vector y este vector. El ángulo son 90 grados. Entonces me queda F por la distancia entre las paralelas por el seno de 90 grados. Y eso seno de 90 grados es 1. Entonces esta torca me da FD. Y eso es lo mismo que FA. ¿Ok? Entonces en magnitud esta torca va a ser FD. Entonces, otra vez, ¿de dónde salió esta simplificación? De mover a F que actuaba originalmente en este punto, lo puedo mover, ¿verdad? A lo largo de la línea de acción sin ningún cambio matemático a que actúe en este punto, donde es un punto distinguido, de tal manera que el segmento que une las dos, en este caso a las dos paralelas,
es la distancia entre las paralelas, es decir, es el segmento que tiene la distancia entre las paralelas. Aquí hay 90 grados. Perfecto. Y eso es una simplificación. Es muy importante recordar que siempre puedo hacer esta operación matemática. Puedo trasladar una fuerza a lo largo de su línea de acción sin que se altere las torcas. Muy bien. Ahora, ¿cuándo dos pares son equivalentes? Muy bien, vamos a contestar eso. Dos sistemas de fuerzas F1 y F2 son equivalentes si solamente si su sumatoria de fuerzas es la misma y la sumatoria de torcas es la misma. Entonces, matemáticamente eso es lo que tenemos que verificar. ¿Ok? Sumatoria de fuerzas se cumple trivialmente porque menos F1 más F1 pues es igual a 0 y menos F2 más F2 es igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense, a ver, tenemos un par aquí que le llamamos el par F1, conocemos la distancia entre las paralelas, ¿ok? Sabemos que la magnitud de esta torca es F1 de 1 y tenemos una situación equivalente para el segundo par. Es decir, tenemos una fuerza F2 que apunta para acá, una F2, una menos F2 que apunta para acá y conocemos la distancia entre las paralelas. La magnitud de esta torca es de 2 por F2, ¿ok? Y bueno, entonces, la sumatoria de fuerzas es la misma, ya acabamos. ¿Qué pasa con la sumatoria de torcas? Bueno, la torca asociada a este par tiene magnitud F1 por D1. Pero ¿cuál es su dirección? Fíjense. Su dirección, si lo piensan por la regla de la mano derecha, actúa en ese sentido. O sea, lo que tenemos que hacer es enrollar los dedos, ¿verdad? Enrollar los dedos y saber que esto rota de esta manera, ¿verdad? Eso está rotando así. ¿Qué significa? Que me fijo en este punto como base, me fijo aquí en este vector donde actúa la fuerza F1 y esto que está aquí pone a rotar el sistema en esta dirección, ¿ok? Y verifiquemos qué pasa con hacia dónde rotaría este otro sistema. A ver, tomamos como base a menos F2, tomamos aquí este vector y esta fuerza actúa en esta dirección que está acá. Lo cual significa entonces que el sistema se pone a rotar en esta dirección. O sea que si hacemos la regla de la mano derecha de Winnie Pooh, ¿verdad? Esto tiene torque hacia arriba y esto también tiene torque hacia arriba. Si por ejemplo menos F2 apuntar hacia acá y F2 apuntar hacia acá, esto ya no tiene esperanza esto de ser igual, ¿verdad? Ya no tiene esperanza de ser igual, porque las direcciones de las torcas son diferentes. O sea, ya esto produce un efecto y esto produce otro efecto. Son efectos diferentes. Para que dos sistemas de fuerzas sean equivalentes deben de producir el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. Entonces, se debe de cumplir que la sumatoria de fuerzas sea igual, ya, trivialmente, y que la sumatoria de torcas sea igual. Por lo tanto, la dirección de esta torca tiene que ser igual a la dirección de esta torca. Y aquí le voy a poner 1 y 2. Lo cual esto restringe geométricamente a que los planos tienen que ser paralelos. Ya, no les queda de otra. Los planos tienen que ser paralelos. Porque si tau 1 y tau 2 tienen la misma dirección, entonces el plano definido perpendicular a esta línea de acción, pues tiene que ser de esta manera. No le queda otra. Tienen que ser paralelos los planos. ¿Ok? Entonces, para que estos dos pares tengan esperanza de ser iguales, tienen que ser paralelos. Y la cuestión, pues también analítica, es que pues no solamente tienen que tener la misma dirección las torcas, también tienen que tener la misma magnitud. Y que tengan la misma magnitud significa que F1 por D1 tiene que ser igual a F2 por D2. ¿Ok? Entonces, en resumen, dos pares, el par 1 y el par 2 son iguales si como ya les dije, la sumatoria de fuerzas es trivial, es igual a 0, se cumple porque sí. Entonces, dos pares son iguales si tienen la misma magnitud y los planos son paralelos. ¿Ok? Son paralelos y obviamente eso es porque la dirección de las torcas es la misma. O sea, las torcas tienen que ser o así o así. ¿Perfecto? Muy bien. Perfecto. En general, ¿puedo generalizar eso? Sí. Porque fíjense, aquí fueron paralelos, ¿no? Y se portan muy bonito, y etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Puedo generalizar un poco más eso, fíjense. Definición. Pares equivalentes. Dos sistemas de fuerza son equivalentes si dichos sistemas tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido, ¿no? Entonces, eso ya lo he platicado.
Ujú. Y en este caso, estos tres sistemas son equivalentes. Pero hay que entender, fíjense, aquí tengo una fuerza, aquí está el par. Aquí está F y menos F. Y aquí está otro. ¿Y en dónde está? Ah, no. Acá, esta actúa arriba, fíjense. Esta actúa arriba. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo gira esto? Muy bien. Elijamos una de las dos, no importa cuál. A ver, tomo esta como base. Entonces, este es el brazo de palanca y esto es la fuerza. ¿Cómo rota esto? Esto rota, si hacen la regla de la mano derecha, con momento o con torca hacia arriba. Recuerden que para mí tau es igual a m. ¿Ok? Ok. Entonces tiene esta dirección. Ese es el primero, no puedo comparar primero, pero tengo que entender este. Entender este para luego compararlos. Ese tiene torque hacia arriba. Su sumatoria es cero, trivialmente. Entonces yo ya no me tengo que fijar en las fuerzas, porque la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Qué magnitud tiene? Fíjense, este 6 pulgadas es la distancia entre las paralelas, ¿no? Las líneas de acción paralelas. Lo cual significa entonces que la magnitud de esta torca es 20 libras por 6 pulgadas. O sea, estos son 120 libra pulgada. ¿Perfecto? Ahí está. Entonces ya tengo la referencia. Ahora viene la comparación. Este que está aquí actúa en esa dirección y esta actúa en esa dirección. Elegimos una como base. Por ejemplo, la de atrás. Este es el brazo de palanca y esta es la fuerza. ¿Cómo hace que rote este sistema? Así. Regla de la mano derecha de Winnie Pooh, torca hacia arriba. Entonces, de entrada, estas dos sí son la misma dirección. Este plano, obviamente, es paralelo a este plano. Es el plano XZ. Ahora falta verificar una cosa. La magnitud de la torca. Ya sé que las dos torcas son hacia arriba. ¿Cuál es la magnitud de la torca? 4 por 3, 12 por 10, 120. Esta torca tiene magnitud 120 libra pulgada. Entonces esos dos son equivalentes. ¿Qué pasa con el tercero? Noten que ya está actuando en un plano en otro nivel. Pero son paralelos. Entonces, por lo que dije anteriormente, esto ya, sin hacer nada, tiene que ser igual. ¿Verdad? Porque, bueno, evidentemente esto tiene brazo de palanca, este que está aquí, esta tiene esta fuerza, esto hace que rote las cosas así, por lo tanto tiene la torca hacia arriba, entonces esta es igual a esta, igual a esta, igual a esta, y la magnitud de la torca es otra vez 4 pulgadas por 30 libras, son 120 libra pulgada. Entonces, estos tres sistemas son equivalentes. ¿Perfecto? Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense, digamos, definiciones, ¿no? Este lenguaje, ya lo he venido practicando, ¿verdad? Quiero hacerlo cada vez más preciso. Dos sistemas de fuerzas son equivalentes si se puede transformar un sistema en otro. Eso habla de una transformación. Si puedo transformar un sistema de fuerzas en otro por medio de una o varias de las siguientes operaciones. Esas son como las reglas del juego, ¿ok? Y son, si no me equivoco, son 5. ¿Ok? Cuando dos sistemas de fuerzas, miren, tengo un sistema de fuerzas FI y un sistema de fuerzas primado FJ. No tiene ni siquiera que ser el mismo número de fuerzas, es decir, en el sistema 1 puedo tener 2 fuerzas, en el sistema 2 puedo tener 4 fuerzas. Y aún así yo puedo hablar de sistemas equivalentes. Entonces, esas reglas son muy genéricas y me permite saber si dos sistemas son equivalentes o no. ¿Qué debe de ocurrir? Que un sistema se tiene que transformar en el otro a través de una o varias de las siguientes 5 operaciones. Si el sistema 1 es equivalente con el sistema 2, es evidente que el sistema 2 es equivalente con el sistema 1. De hecho, noten que todo sistema es equivalente consigo mismo. Y también ocurre otra cosa muy interesante.
Si el sistema 1 es equivalente con un sistema 2, si un sistema 2 es equivalente con un sistema 3, entonces un sistema 1 es equivalente con un sistema 3. Eso tiene una estructura matemática, de la cual no voy a hablar. Pero es muy interesante, hay un principio de transitividad, hay un principio de reflexión, un principio de simetría, que está resumido en estas cinco reglas, digamos. Recordemos que es un primer curso, digamos, serio de cuerpo rígido. Entonces, los voy a enunciar. Primera regla. ¿Okay? Esas son las reglas, ¿no? Para transformar una cosa en otra. 1. Podemos reemplazar dos fuerzas que actúan sobre el mismo punto del cuerpo rígido. Pueden entenderlo que ahí en ese punto del cuerpo rígido hay una partícula. ¿Okay? Reemplazar dos fuerzas que actúan sobre la misma partícula del cuerpo rígido por su resultante. O sea, si yo tengo que actúa una fuerza F1 y una fuerza F2 sobre un mismo punto, o sea, son fuerzas concurrentes en el punto A, pues entonces F1 y F2, pues simplemente lo cambio por su sumatorio. ¿Ok? Esa es la primera regla, es muy simple. Ahora les comento, estas 5 reglas son implicaciones directas de espacio vectorial en R3. ¿Ok? Bueno, de hecho, estoy en R3, no voy a hablar de otra cosa. Son consecuencias inmediatas de espacio vectorial. ¿Ok? O sea, no son cosas fumadas ni sacadas de la manga. Son implicaciones directas de espacio vectorial. Regla número 2. Al vector F lo puedo descomponer. Y aquí lo puse, por ejemplo, en vectores base, por ejemplo, si tú quieres de R3, ¿no? O sea, que E1, E2 y E3 sean linealmente independientes. Pero incluso podrían ser dos componentes, ¿eh? Incluso podrían ser solamente dos componentes. O sea, esta descomposición es un tanto general. Entonces, ¿qué puedo hacer? Descomponer una fuerza. A ver, les pongo un ejemplo. Tienes aquí un marco de referencia y tienes una fuerza. Ahí está la fuerza. La puedo descomponer en este componente y en esta componente. Aquí está, componente vertical, componente horizontal. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esto puede ser en una E1 a lo largo de una dirección. Aquí le voy a poner otro vector, un E1, y aquí le voy a poner un F unitario 1 más perdón, pero aquí le puse flecha donde no tenía que ir. Sería una cosa y le voy a poner además otra componente. Le voy a poner la componente a lo largo del vector unitario FA más otra componente que quién sabe quién sea a lo largo de otra dirección. Ahí está, puedo hacer eso sin ningún problema. Regla número 3. Cancelar fuerzas de la misma magnitud y direcciones opuestas que actúan sobre la misma partícula. Esto también es muy obvio, ¿no? Esta es la existencia del inverso aditivo, ¿no? O sea, si en el punto A yo tengo F y tengo menos F, pues ¿qué les va a pasar? ¿Cuál es su destino? Pues que eso es 0. O sea, eso es equivalente al punto, ¿no? Perfecto. Regla 4. O sea, miren, si lo ven como un truco de magia, ¿no? Esto es como desaparecer el conejo, ¿no? Es como desaparecer un conejo. Y la otra es que en un punto A, pues siempre, pues si aquí la fuerza que actúa sobre A es 0, pues 0 siempre es lo mismo que FA menos FA. ¿Ok? Y eso es perfectamente válido. O sea, el 0 se puede ver así. Entonces, el 3 es como desaparecer un conejo y el 4 es como aparecer un conejo. Obviamente si aparece un conejo, aparece su menos conejo. Y como desapareces un conejo, pues otra vez su menos conejo. Regla 5. Mover una fuerza a lo largo de su línea de acción. Esta ya la hemos trabajado y la vamos a seguir ocupando todo el curso, así es que esto es muy importante. ¿Okay? Puedo mover una fuerza a lo largo de su línea de acción, como yo quiera. ¿Okay? Es una equivalencia. Muy bien, voy a dejar el ejemplo para otro video para que no quede tan extenso este. Muy bien, hasta luego.